Hola, hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo con algunos ejemplos de movimiento parabólico. Espero que les quede claro los ejercicios. Si no, cualquier cosa siempre pueden preguntar. Bueno, el problema dice de la siguiente forma. Desde la parte superior de un edificio de 4.9 metros de altura, se lanza horizontalmente una pelota de básquet y cae al suelo en un punto situado a 7 metros del borde del edificio. Hallar la velocidad de la pelota en el instante en el que fue lanzada. Bueno, vamos a plantear un poquito aquí a ver qué nos está pidiendo esto. Y nos dice de la siguiente manera. Veamos, tenemos prácticamente un edificio, digamos que está nuestro edificio, que tiene una altura determinada. La altura ya nos la da el problema. Nos dicen que la arrojó desde la parte superior del edificio de 4.9 metros. Eso quiere decir que la altura del edificio es de 4.9 metros. Que se lanzó de forma horizontal, es decir, se lanzó más o menos así, tal que así, ¿de acuerdo? Con respecto a la horizontal. Y cayó en el suelo en un punto situado a 7 metros. Eso quiere decir que de acá para acá hay 7 metros situados del borde del edificio. Hallar la velocidad de la pelota en el instante en el que fue lanzada. Ok, entonces aquí hay puntos bastante importantes que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, no vamos a tener una velocidad inicial como tal, porque el problema no nos la está dando. Entonces no vamos a realizar eso en este preciso instante, sino que lo que vamos a hacer es calcular el tiempo en el que el balón o en el que eh, tardó el objeto en caer al suelo, ¿verdad? Yo necesito saber qué tiempo desde que fue lanzado hasta que llegó al suelo, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué tantos segundos se tardó? Entonces, recordemos que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura partido la gravedad. Recapitulando un poco, veamos si podemos utilizar esta fórmula. La altura, claro que la tengo, porque es de 4.9, es la altura que el objeto tiene que recorrer para caer hasta el suelo. Y la gravedad, pues vemos que la gravedad es fija de 9.8. Sustituimos valores. Raíz cuadrada de 2 por la altura, que en este caso es 4.9 dividido 9.8. Realizamos la multiplicación, es importante hacerlo por partes. 2 por 4.9 es 9.8 y va a ser dividido 9.8. 9.8 y 9.8 es 1 y raíz cuadrada de 1 pues es 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer el balón de básquetbol al suelo? Un segundo. Ahora vamos a ver la velocidad en el eje de las X, ¿verdad? Porque necesitamos saber la velocidad. ¿Qué es lo que nos está preguntando? ¿Verdad? Verse la pelota en el instante en el que fue lanzada. La velocidad en X, recordemos que pues, es constante, ¿verdad? No nos dejemos engañar, es constante. Y vamos a decir que es velocidad por distancia, dividido tiempo, perdón. ¿Qué distancia recorrió la pelota hasta llegar al suelo? Pues recorrió los 7 metros que hay del borde del edificio hasta el punto de llegada. En este caso, aquí está el 7. Dividió el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó la pelota en llegar desde la azotea del edificio hasta el suelo? Se tardó un segundo. 7 dividido 1 es 7, por lo tanto, la velocidad del balón en el momento en el que fue lanzada, pues es de 7 metros por segundo. ¿Y cómo sabemos eso? Pues acordémonos que en el eje X la velocidad es constante, quiere decir que no va a cambiar. Con la misma velocidad con la que sale, va a ser la misma velocidad con la que llega. En el caso del eje X, ¿verdad? Si estuviésemos evaluando en el eje Y, pues ahí sí cambiaría un poquito la situación. Sin embargo, con eso logramos resolver este problema. Muy bien, dejamos ahí un ratito para que tomen foto, anoten o lo que sea. Y procedemos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Que el día de hoy pues tenemos dos que resolver para que les vaya quedando un poquito más clara la situación. Tenemos el siguiente problema. Dice,
Minuto 90 de juego, Messi se acerca al balón para lanzar un libre directo a 40 metros exactos de la portería. Da dos pasos hacia atrás y lanza. El balón describe una trayectoria parabólica y sale con una elevación de 20 grados. Y gol. El balón entra por la escuadra a 1.7 metros de altura a los 1.61 segundos de haber sido lanzado. Tras oír esta emisión en la radio, ¿sabría responder las siguientes preguntas? Desde que Messi patea y marca el gol, ¿a qué velocidad salió el balón desde los tacos de Messi? ¿Qué altura máxima alcanzó el balón? ¿Y con qué velocidad llegó el balón a portería? Muy bien, entonces procedemos a resolver este ejercicio que no está tan complicado como pareciera. Vamos a ver, escribimos nuestros datos, ¿verdad? Los vamos a resaltar aquí. El balón entra por la escuadra a 1.7 metros de altura. Eso quiere decir que la altura es de 1.7 metros, que el alcance o la distancia en el eje X es de 40 metros, que el ángulo que describe el balón es de 20 grados y que eh, el tiempo del balón, ¿verdad? Hasta que entró en la portería, pues es de 1.61 segundos. Tenemos esos cuatro datos que pues nosotros vamos a utilizar. Tenemos ahí un pequeño error. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a empezar a calcular los componentes vectoriales de nuestra velocidad. Recordemos que necesitamos la velocidad inicial y que si de la velocidad inicial nosotros podemos sacar los componentes vectoriales, también podemos hacerlo al revés, ¿verdad? De la velocidad en X y la velocidad en Y podemos obtener nuestra velocidad inicial. Veamos. Primero vamos a partir del eje X. El eje X es el más simple. Recordemos que, vamos a anotar aquí, que estamos evaluando en eje X. Recordemos que en eje X pues la velocidad es constante. Entonces veamos. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Podemos usar estas fórmulas porque la velocidad es constante. Recuérdenlo, la velocidad no cambia cuando estamos en el eje X. Eh, esta velocidad debe ser la velocidad en el eje X, ¿verdad? Debe ser la velocidad en el eje X. Vamos a sustituir esta ecuación. Hacer un proceso de sustitución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros sabemos que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y sabemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Se lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a utilizar luego. Vamos a dejar aquí para que quede más claro. Que la distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo. Claro que la velocidad en X porque estamos evaluando el eje X, así que necesitamos la velocidad únicamente en ese eje. Entonces, la velocidad en X yo no la tengo y tampoco tengo la velocidad inicial como para poder decir, bueno, la voy a sacar. De hecho, es una de las cosas que nos están preguntando. ¿A qué velocidad salió el balón? Esa es velocidad inicial lo que nos están preguntando. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad en X? Yo sí sé cómo encontrarla. Y es esto, mire. Entonces, voy a sustituirlo. En vez de escribir velocidad en X, pues voy a escribir esto de acá. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Dense cuenta que simplemente en vez de escribir velocidad en X, escribí esto que tenemos acá. Muy bien, ahora veamos, sustituimos la velocidad inicial, la vamos a despejar porque necesitamos encontrar una nueva formulita por ahí. Y la velocidad inicial tenemos que dejarla sola, ¿verdad? Como es tanto el coseno como el tiempo están multiplicando, ambos pasan a dividir. Y me va a dar que la distancia dividido el coseno del ángulo por el tiempo van a ser iguales a la velocidad inicial. Recuerden, el coseno está multiplicando, el tiempo está multiplicando. Mi objetivo es dejar la velocidad inicial sola. Entonces, el coseno y el tiempo pasan al otro lado del signo de igualdad, ¿verdad? Y pasan a dividir. Muy bien. Entonces, ahora reviso yo si estos valores los tengo. ¿Tengo la distancia? Sí.
Sí, porque la distancia son los 40 metros que está Messi del balón, ¿verdad? De la portería. El ángulo lo tengo, que nos dice que la pelota sale en una trayectoria con un ángulo de 20 grados. Y el tiempo, claro que lo tengo, porque sabemos que tarda 1.61 segundos en llegar a la portería. Entonces, sustituimos valores así de simple. La distancia vale 40 dividido el coseno del ángulo, que en este caso es 20, por el tiempo, que es de 1.61 segundos. ¿Y eso qué va a ser igual a la velocidad inicial? Resolvemos por partes, ¿oyeron? Vamos a hacer primero la parte de abajo porque es la parte que tiene multiplicación. Siempre, claramente, siempre podemos hacerlo todo de una vez, pero yo siempre recomiendo hacerlo por partes. Coseno de 20 por 1.61 me da un resultado aproximado de 1.52. Eso va a ser igual a la velocidad inicial, ¿verdad? Resolvemos nuestra división, 41.52. Y a mí me da un valor aproximado de 26.32 metros por segundo. Y eso es nuestra velocidad inicial. Eso es el inciso A, ¿oyeron? El inciso A ya está resuelto. Encontramos la velocidad inicial por medio de un despeje. Recordemos que podemos hacerlo en el eje X. eh, Igual hubiéramos podido usar en el eje Y, pero en el eje X es la fórmula más sencilla, ¿verdad? Por lo tanto, utilizamos esta de acá porque la velocidad es constante para el eje X. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Nos dice qué altura máxima fue la que alcanzó, en este caso, el balón, ¿verdad? Recordemos la fórmula. Vamos a cambiar aquí de color. Recordemos la fórmula de la altura máxima. Altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado dividido dos veces la gravedad. Ya saben que el 2 no cambia, la gravedad ya la conocemos y la velocidad inicial en y, esa todavía no la conocemos. Hay que calcularla. Y vamos a partir de acá. ¿Por qué podemos partir de acá? Porque la velocidad inicial ya la sabemos. Miren, vale 26, la acabamos de sacar. 26.32. Entonces, la velocidad inicial en y va a ser igual a 26.32 por el seno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 20. Entonces, ¿cuánto vale mi velocidad en y? 26.32 por el seno de 20 y a mí me dio un total de 9. Pongámoslo en 9 porque pues tiene algunos decimales más. Metros por segundo. Vamos. Tenemos acá esto. Por lo tanto, ya podemos realizar la altura máxima. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en y? Vale 9, eso debe ir al cuadrado, dividido 2 por 9.8. Recuérdense otra vez, ese 2 nunca va a cambiar. Este aquí nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Entonces, la altura máxima es igual a 9 al cuadrado, es 81. Recuérdense que es 9 por 9, no 9 por 2. Y 2 por 9 es 2 por 9.8 es 19.6. Vamos a corroborar. Realizamos esta operación, 81 dividido 19.6, y pues a mí me da un aproximado de 4.16 metros. Muy bien. Perfecto. Tenemos ya el inciso B. Y ahora, pues, por último, necesitamos la velocidad con la que llegó el balón. Recordemos que esa no es una velocidad en X, no es una velocidad en Y tampoco la velocidad inicial porque la parábola no fue completa, sino que Messi, que estaba aquí, supongamos, pateó el balón con todas sus fuerzas, dibujó una trayectoria y aquí estaba la portería. Entonces, no terminó de dibujar la trayectoria completa. Entonces, necesitamos esa velocidad con la que llegó, ¿verdad? Que no es igual a la velocidad inicial, recordemos. Muy bien, entonces calculémosla. Muy fácil. Nos dicen que, pues, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de
la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Calculemos nuestras velocidades, ¿verdad? La velocidad en x nosotros pues aún no la tenemos. Debemos calcularla y nos arroja lo siguiente. Velocidad en x es igual a velocidad inicial, ya lo sabemos. La velocidad inicial es 26.32 por el coseno del ángulo, que el ángulo sigue siendo 20. 26.32 por el coseno de 20 me va a dar a mí un total de 24.7 metros por segundo. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí por terminar. Vamos a calcular la velocidad en el eje Y, porque la velocidad inicial en Y no es la misma que la velocidad que va en el eje Y en algún punto determinado, ¿vieron? Como por ejemplo en el ejercicio cuando tenía 4 segundos. No es lo mismo la velocidad inicial en Y que la velocidad en el eje Y en un punto clave. O sea, aquí necesitamos la velocidad en el eje Y, no la velocidad inicial en Y. Que aquí disculpen, aquí me faltó a mí esto. Por eso el no podemos utilizar el 9, porque el 9 es la velocidad inicial en el eje Y. Y necesitamos la velocidad en el eje Y en general. Entonces, la velocidad en Y está dada por la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La velocidad inicial en Y, si la conocemos, sabemos que es de 9 menos la gravedad, que sabemos que es de 9.8, por el tiempo, que en este caso sabemos que es de 1.61. ¿Por qué podemos usar el 1.61? Porque nos están pidiendo la velocidad con la que llegó el balón a la portería, con la que llegó el balón. Y nos dice claramente el problema que el balón llega a la portería después de 1.61 segundos de haber sido lanzada. Por eso es que podemos usar ese tiempo. Resolvemos esta pequeña ecuación, lo metemos en nuestra calculadora y me da un valor de menos 6.8 metros por segundo. En este caso, la velocidad sí puede dar negativa porque nos indica que ya va cayendo el balón, ya no está subiendo, sino que ahora va cayendo. Ok, veamos, ahora sustituyamos valores. Raíz cuadrada de la velocidad inicial en x al cuadrado, que en este caso es de 24.7. Hay que meterlo en paréntesis y el cuadrado va afuera del paréntesis, ¿oyeron? Más menos 6.8 elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 24.7 al cuadrado. Vamos haciéndolo por partes. 24.7 al cuadrado a mí me dio un total de 610.1. Y cuando nosotros elevamos un número negativo a una potencia que sea par, nos va a dar como resultado un número positivo. Entonces aquí va a ir más. Menos 6.8 elevado al cuadrado. Métanlo entre paréntesis. Y me va a dar a mí un total de 46.24. Sumamos eso y al resultado pues le sacamos raíz. Y pues a mí me dio un total de 25.6 metros por segundo. Recuérdense, esto es así porque no había terminado de dibujar la parábola completa. Si hubiese terminado de dibujar la parábola completa, recuerden que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Pero este no es el caso, aunque sí estuvo bastante cerca. Bien, espero que hayan entendido cuantas veces ustedes quieran y si no, pues siempre pueden preguntar. Se cuidan, chao.